Bienvenidos a este nuevo vídeo de análisis de circuitos en el que introduciremos las ecuaciones diferenciales ordinarias y su papel dentro del régimen transitorio de los circuitos que analizaremos. En concreto, en el temario nos situamos en la segunda parte, tras el repaso que hemos dado en el vídeo anterior y justo antes de analizar los distintos circuitos que nos podemos encontrar con bobinas condensadores o mezclas de bobinas condensadores y resistencia. En concreto, el objetivo de todo este tema y el objetivo por el cual introduciremos las ecuaciones diferenciales ordinarias, las E2, es que lo que queremos es resolver un circuito para cualquier tipo de fuente. Recordemos que hasta ahora solamente hemos resuelto circuitos para continua, es decir, para excitaciones que no varían a lo largo del tiempo o para excitaciones sinusoidales, pero no sabemos cómo resolver circuitos para otro tipo de excitaciones y sobre todo para cualquier instante temporal. Es decir, ¿qué ocurre cuando el circuito lleva mucho tiempo operando o qué ocurre cuando el circuito acaba de empezar a operar? Es decir, se acaba de encender el circuito. Bueno, pues queremos analizar en cualquier instante temporal qué podemos hacer en este circuito. Y en particular, lo que buscamos realmente con el análisis del régimen transitorio es determinar la variación de la tensión y corriente en un circuito cuando ocurren cambios bruscos. Estos cambios bruscos, por ejemplo, se pueden deber a que encendemos el circuito o a que tenemos un selector que hace que el circuito esté en una determinada configuración y cuando ponemos el selector en otra posición, pues el circuito se pone en otra configuración. Es decir, lo que nos centramos realmente son en cambios bruscos y repentinos y ver cómo esos cambios impactan en la tensión y la corriente de los circuitos de manera instantánea. A continuación vamos a ver dos ejemplos de estos cambios instantáneos, de cómo afectan o de cómo se pueden observar en un circuito. El primer ejemplo que visualizaremos es la respuesta de un circuito compuesto por una resistencia y un condensador en serie, justo con un generador de tensión continua, ¿vale? Es decir, un generador de tensión que no varía a lo largo del tiempo, donde podemos observar que si medimos la tensión del condensador, que estará marcada con esta V0, es decir, esta es la tensión que estamos visualizando en estas dos gráficas, podemos ver que dependiendo del valor que tenga la resistencia, pues la tensión alcanzará un valor o alcanzará otro, pero podemos observar cómo existen dos. Por ejemplo, en la parte azul existen dos respuestas claramente diferenciadas. Es decir, cuando nosotros ponemos la tensión, es decir, encendemos el circuito, ponemos la tensión en 10 voltios, hay un tiempo, que es aproximadamente, en este caso, unos 0,2 segundos, en los cuales la tensión del condensador evoluciona desde el valor 0 hasta el valor de 10 voltios en 0,2 segundos. A partir de ese momento, pues ya se mantiene más o menos estable en 10 voltios. Si por el contrario, de repente cogemos y el generador lo quitamos, es decir, ahora habría como un generador de 0 voltios, pues observamos que existe el mismo patrón, es decir, hay un periodo de tiempo en el cual la tensión del condensador decae y después se mantiene constante con un valor C. Bueno, pues estos dos instantes temporales distintos son los que queremos analizar mediante el análisis del régimen transitorio de un circuito. La diferencia entre la curva roja o la curva azul pues es dependiendo del tipo de resistencia que estemos utilizando, del valor en ohmios de esa resistencia. Otro ejemplo más común o más utilizado en circuitos analógicos es utilizar reguladores de voltaje en continuo. Un regulador de voltaje es un dispositivo como el que se presenta en esta figura, donde tiene una tensión de entrada y genera una tensión de salida acorde al dispositivo al cual le queremos conectar este regulador de voltaje en continuo. Lo que podemos observar, si vemos tanto la tensión o la intensidad de salida como la tensión de salida, podemos ver que analizando temporalmente existe tanto en la tensión como en la intensidad
existe un pequeño periodo de tiempo en el cual la respuesta de ese regulador de voltaje no es ideal. Es decir, imaginemos que queremos que nuestro regulador de voltaje nos saque 3,3 voltios. Bueno, pues podemos observar que hasta aproximadamente 1,6 o 2.000 nanosegundos, podemos observar que la respuesta en tensión de ese regulador pues no es constante. Es decir, es una respuesta que hasta cierto punto no es predecible. Y la respuesta en intensidad es distinta, ¿no? La respuesta en intensidad a partir de aproximadamente unos 800 nanosegundos ya sí que es estable. Con lo cual, el análisis del régimen transitorio de los circuitos pues es algo que necesitamos analizar. Imaginemos que queremos realizar un cálculo y necesitamos saber el mínimo tiempo de respuesta de mi circuito, en el cual las señales son estables. Bueno, pues en este caso sería 2000 nanosegundos. No podría ir más rápido que 2000 nanosegundos, puesto que no puedo verificar que las señales que tengo son estables y son constantes, ¿vale? Es decir, tenemos pequeñas oscilaciones. Esto en concreto nos lleva directamente a diferenciar dos tipos de análisis, ¿no? O dos tipos de operación o dos tipos de respuestas. Es lo que se conoce comúnmente como el régimen transitorio o el régimen permanente. El régimen transitorio pues es esa oscilación, esa variación que normalmente suele ser un periodo corto de tiempo que precede a la respuesta permanente del circuito, es decir, es la respuesta que podemos considerar cuando el tiempo pues de alguna manera lo que hace es tender a infinito, ¿vale? Mientras que la respuesta transitoria es para, en teoría, un corto periodo de tiempo. En concreto, la respuesta transitoria la podemos definir como una respuesta instantánea de un circuito ante un cambio abrupto y que a lo largo del tiempo tenderá a evolucionar hacia la respuesta permanente. Hasta ahora, por ponerlo en contraposición, lo que hemos analizado son respuestas permanentes de nuestros circuitos, tanto en continua como en sinusoidal. Por ello, hemos llamado al análisis que hacemos con fuentes sinusoidales mediante fasores, lo hemos llamado régimen permanente de sinusoidal. O régimen permanente de continua si estamos utilizando generadores con corriente continua o con tensión continua. En general, tanto para la parte transitoria como para la parte permanente, la solución en el dominio del tiempo será una ecuación diferencial ordinaria, o EDO, como se suele llamar. Esta solución en general va a depender del número de componentes y del tipo de componentes que tengamos. De manera genérica, asumiremos que podemos tener un número indeterminado de bobinas, de condensadores y de resistencias. Con lo cual, bueno, pues la solución general que tendremos será pues una derivada de un cierto grado de nuestra función que queremos obtener y una serie de derivadas de grado menor hasta la función que queremos obtener y la excitación que queremos analizar. En concreto, la I de t será la variable a calcular, que podrá ser la tensión o la intensidad de alguno de los componentes que queremos analizar. G de t será el término debido a los elementos activos del circuito. En esta ecuación, los coeficientes a sub n-1 y a sub 0 son valores constantes que se deben a los elementos pasivos. Y, adicionalmente, necesitaremos unas condiciones iniciales del circuito, es decir, la energía en bobinas y condensadores para determinar en qué punto se comienza a analizar o en qué condiciones comenzamos a analizar nuestros circuitos. Es decir, los condensadores y las bobinas están cargados con energía, están descargados, existe corriente que va por ellos, no existe corriente, tienen tensión, ese tipo de condicionantes. Antes de movernos a la siguiente diapositiva, simplemente recalcar que la derivada de n con respecto a t elevado a n es simplemente equivalente a la derivada
enésima de la función que queremos calcular. Es decir, no es elevado a factor n. Es decir, para evitar confusión, normalmente la metodología o la terminología de ecuaciones diferenciales ordinarias utiliza estas indicaciones, es decir, el d elevado a n para indicar la derivada enésima, mientras que comúnmente pues hemos venido trabajando en otras asignaturas o en estas asignaturas al principio que el factor n suele ser elevado a ese exponente. Vale, pues en este tema, a partir de ahora, cuando consideremos derivadas, pues utilizaremos esta nomenclatura y por favor evitar considerarlo como que estamos elevando a un factor. Es simplemente el orden de la derivada. Las condiciones iniciales son un elemento clave para analizar el régimen transitorio. Para ello consideraremos qué ocurrió con las bobinas y los condensadores justo antes del tiempo inicial en el cual vamos a considerar que comienza el régimen transitorio, es decir, que ocurre ese cambio abrupto. Estas condiciones iniciales se pueden expresar de varias maneras. En general, se realizará mediante energías o la tensión e intensidad de bobinas y condensadores. Es decir, nos basaremos en la característica IV o en la energía para expresar las condiciones iniciales de cómo se encontraba la bobina o el condensador justo antes del tiempo inicial. Respecto a la energía de las bobinas, pues utilizaremos la fórmula clásica, es decir, un medio de la L por la intensidad que cruza esa bobina o que atraviesa esa bobina al cuadrado, o podremos dar también de manera equivalente la intensidad que estaba corriendo justo en ese instante t0 con un valor en concreto, pues una intensidad I0, que suele ser un valor constante. Para el condensador, pues de manera similar, podremos utilizar la energía que tenía el condensador en el instante inicial o podremos utilizar la tensión que tenía el condensador en ese instante inicial, también indicada con una constante V0. Todas estas condiciones iniciales asumen que existe una cierta continuidad, tanto en la intensidad de la bobina como en la tensión del condensador. Esta condición de continuidad asume que en la intensidad de la bobina, justo antes del instante t0, va a ocurrir más o menos la misma intensidad que justo después. Es decir, existe una cierta memoria en los dispositivos. Para el condensador será de manera similar. La tensión del condensador justo antes del instante inicial tendrá un valor y justo después del instante inicial tendrá otro valor, pero serán más o menos el mismo valor. Es decir, asumiremos que tanto la bobina como el condensador tendrán memoria. La bobina tendrá una memoria de las intensidades, el condensador tendrá una memoria de las tensiones, con lo cual esas dos variables no podrán cambiar de manera instantánea. ¿Vale? Recordemos que las características IV de esos dos dispositivos nos indican claramente que no existe la posibilidad de variación instantánea de esas dos magnitudes.